Buenos días y pues seguimos con este tiempo de evangelismo. Vale la pena seguir tratando estos temas que nos pueden ayudar a tener respuesta para los que no conocen del Señor, que puedan ellos saber, que podamos nosotros los que llevemos el mensaje a los que no conocen de Dios, que podamos tener respuesta ante sus dudas. Y pues hoy es un tema muy difícil, la justicia. Me parece que muchas cosas que ocurren en el mundo son tan duras que podemos pensar que dónde está Dios que permite que el mal exista, que permite que el mal nos alcance, ¿no? Entonces muchos inconversos se han alejado de la fe porque no han visto un Dios de amor, ¿no? Un Dios de misericordia que justamente debería él de evitar en todo tiempo que el mal prevalezca, que el mal se impere, que el mal se imponga y que dañe a otros, ¿no? Entonces, intentar dar respuesta a este tema, pues es uno de los más difíciles y pues podemos ver que los inocentes el día de hoy pues sufren no solamente inconversos, sino también cristianos. Eh, hay en medio de estas comunidades, de estas personas, sufrimiento, y podemos preguntar, ¿dónde está la justicia de Dios, no? ¿Por qué los malos prosperan? Parecería como que Dios los bendice, ¿no? O sea, Dios bendice a los buenos, a los malos, les da bienes materiales, se salen con la suya y los buenos parecen sufrir, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que esto hace que muchos se resientan, muchos se alejen de la fe, se resientan con Dios, que está a cargo, que permite que estas injusticias aparentes existan, ¿no? ¿Cómo es posible que al malo le vaya bien y a los buenos sufran, ¿no? Entonces, la justicia de Dios es un tema central, es un tema importante dentro de la Biblia y pues debemos de buscar respuestas dentro de la palabra de Dios porque ellos tienen dudas válidas, tienen dudas justas, tienen dudas razonables, no son difíciles, son preguntas sinceras que vienen en medio del dolor, vienen en medio del sufrimiento, estas preguntas, y tenemos que ser empáticos, ¿no? Porque no podemos decir, ay, tú no crees en Dios porque eres rebelde, cuando en realidad hay mucho sufrimiento de por medio, muchas preguntas que no han tenido respuesta, y pues hoy vamos a tratar de estudiar junto con la Biblia por qué ocurren estas situaciones en nuestra existencia. Pues número uno, vamos a partir, ¿verdad?, de que la justicia de Dios es perfecta y es imparcial. Conocemos de jueces humanos que pueden ser influenciados como hombres, ¿verdad? Influenciados por el dinero, por la corrupción, por el poder, por amenazas, ¿verdad? Muchos jueces humanos pueden cambiar un veredicto, una sentencia y hacer mal, ¿verdad? Hacer cohecho en vez de justicia y porque son movidos por cuestiones económicas, ¿no? Sin embargo, Dios puede ser corrompido, Dios puede ser comprado, Dios puede ser amenazado. Eh, ¿Dios es hombre para que Él pueda caer en estas cosas? No, ¿verdad? Dios es justo. Su justicia es absolutamente perfecta y está basada en su santidad. Tenemos un Dios santo que no va a dar cabida a ningún tipo de maldad, por pequeña que sea. Si alguien puede impartir justicia perfecta y justa, pues es Dios, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí ya tenemos una situación que es la libertad. Dios nos hizo con libertad. Recordemos, me encantaría que viéramos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Es un hermoso versículo que me encantaría que lo leyeran conmigo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y dice así,
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo nos habla de que hay libertad en el hombre, ¿verdad? Habla de que hay libertad. Dice, escoge, delante de ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Escoge, escoge. Quiere decir que el hombre tiene esa libertad de decisión, esa libertad de acción, ¿no? Y esa libertad es esencial para que realmente, sin ninguna presión, el hombre pueda elegir por el amor a Dios, para que pueda elegir por la adoración a su Creador y por la obediencia a Él, ¿no? Que sea genuino su amor, que sea genuina su adoración, que su obediencia sea genuina. Entonces, sin esa libertad, que ya vemos que aquí de Deuteronomio 30, versículo 19, nos habla de cómo hemos sido creados en libertad, podemos ver que Dios no tiene autómatas, no tiene robots, ¿verdad? Porque si tuviera autómatas, no habría verdadero amor, ¿verdad? Solamente es en la libertad cuando nosotros decidimos amar a nuestro Señor o serle leales a Él, o servirle a Él de manera libre, ¿verdad? Porque queremos, no porque hay una coerción, no porque somos obligados, porque somos robots hechos para amar, sino que nuestra libertad, Él dice, escojan la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, escoge, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces somos hechos con libertad, ¿no? Y esa libertad nos da responsabilidad. Es algo que realmente no nos da escapatoria. O sea, justamente por eso habla este versículo, de que Dios ha puesto a los cielos y a la tierra como testigos. Amén, hermanos. Entonces, ese versículo está demostrando que Dios claramente le da al ser humano la libertad para tener esa opción de elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, ¿no? Y Dios en su misericordia y en su santidad así nos ha creado y ha determinado un sistema de libertad en el hombre, un sistema de libertad el cual es esencial para que se pueda cumplir su voluntad en nosotros. Su voluntad es que seamos libres y que en nuestra libertad lo elijamos a Él. Esto nos mete en un problema porque entonces decimos, entonces, ¿por qué el mal existe? ¿Por qué Dios no actúa cuando hay alguna injusticia? ¿No? Si Dios actuara en contra de alguna injusticia, ninguna injusticia, por pequeña o grande que sea, podría ser. Ninguna. Y entonces, ¿dónde quedaría la libertad? ¿Lo vemos? Absolutamente nada podría pasar malo si no fuera por la libertad que gozamos. Dios permite el sufrimiento, Dios permite la injusticia, pero con un propósito. Primeramente porque hemos sido creados libres y podemos decidir por el mal o por el bien, por la vida o por la muerte, ¿no? Por la maldición o por la bendición. Hay libertad. Y en esa libertad puedes hacerlo. Lamentablemente, Dios en su soberanía ha determinado la libertad del hombre y esa libertad permite que el mal exista. De no existir, como comento, si no fuésemos libres, simple y sencillamente cualquier mal, por pequeño que sea, no podría ser. Él debería actuar en cada ocasión para detener el mal y entonces la libertad quedaría anulada. Amén, hermanos. Amén. Esto es algo muy fuerte en donde la libertad conlleva responsabilidad. Pero como comento, tiene un propósito, ¿no? El sufrimiento, el mal tiene un propósito. Y vamos a tratar de ver cómo es esto.
Vemos, como mencionamos, que si hay alguien justo, ese es Dios, que no puede ser comprado, no puede ser corrompido, porque Él es santo, por definición, ¿no? Y sin embargo, viene la responsabilidad del hombre. Nos ha dado libertad, pero nos hace responsables. Por eso dice Romanos 2:6, dice, el cual, hablando de Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Hicimos mal, pagaremos. Hicimos bien, pagaremos, ¿verdad? Es un Dios justo y es justo en su trato con cada persona. Dios no discrimina a nadie, Dios no es parcial, todos seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras. Esa es una justicia garantizada por la palabra de Dios, ¿no? Aquí la palabra de Dios dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso garantiza que nadie va a recibir más de lo que merece, ni tampoco escapará nadie, ¿verdad? De lo que le corresponde. Entonces, cuando un inconverso nos pregunta acerca de la justicia de Dios, pues es esencial, hermanos, recordarles que aunque en el mundo no siempre la justicia se ve en la vida porque hay libertad, siempre va a venir en un futuro esa justicia perfecta en la eternidad, ¿no? En donde cada quien va a recibir un juicio justo. Realmente la promesa no es para el día de hoy, sino es para la eternidad. Esa es una promesa que tenemos por fe, de que habrá un momento, ¿verdad?, en donde cada quien pagará de acuerdo a lo que hizo. Lo que haya sembrado, eso va a cosechar. Y sabemos que nosotros no podemos entender a nuestro Creador. Imagínense que no este pequeño cerebrito pudiera entender toda la sabiduría del Creador. No sería un Dios digno de alabar, ¿no? Somos inferiores, conocimientos, somos inferiores en cuanto a comprensión, en cuanto a entendimiento de la voluntad de Dios. Por eso dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿no? Eso nos lleva a reconocer con humildad que hay muchísimas cosas que no vamos a poder entender, ¿no? Que aunque no tengan sentido para el hombre, para el ser humano, en realidad tienen un fondo muy incomprensible para nosotros, ¿no? Y sí, bueno, podemos sentirnos frustrados, nos podemos sentir frustrados al no comprender por qué suceden las cosas, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que los caminos de Dios son superiores y que debemos confiar en Él, ¿no? Debemos de confiar en su justicia, aunque no siempre la comprendamos. Aquí viene un ejemplo difícil. Recordemos, por ejemplo, que Dios bendijo y protegió a Daniel en cierto momento ante los leones, ¿no? Ante la hoguera fue protegido y no le ocurrió ningún mal a Daniel, ¿verdad? Junto con los otros dos judíos que estaban con él, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó con Esteban? Esteban, ya en el Nuevo Testamento, Dios no impidió que fuese matado con piedra, ¿no? Fue apedreado. Y uno puede decir, ¿por qué a Daniel sí lo salvó Dios y por qué a Esteban no? Y justamente nosotros podemos pedir que todos los hijos de Dios, todos los cristianos, seamos protegidos ante cualquier mal. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no protege a los inocentes como Esteban, no? Sí protegió a Daniel, ¿por qué no lo hizo con Esteban? ¿Por qué permite que otros cristianos hoy por hoy sean asesinados, ¿no? Cruelmente. Sabemos de hay países en donde asesinan, decapitan a cristianos, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios está permitiendo eso y en cierto momento con Daniel no lo hizo? Entonces, sabemos que Dios puede actuar
milagrosamente en algunas ocasiones, ¿no? Yo estoy recordando ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, una escuela de niños, una escuela infantil, iba a haber ahí un genocidio, un infanticidio, ¿no? Un experto en bombas colocó estratégicamente y secuestró a los niños, entró a la escuela y los secuestró y cerró las puertas y preparó unas bombas para que toda esa escuela murieran, todos los niños. Sin embargo, ocurrió el milagro. A través de la oración, los niños empezaron a orar, tenían esa práctica, oraron y ningún niño fue lastimado. Y el que puso la bomba murió producto de su propia bomba. Pese a que era un experto en bombas, pese a que sabía el alcance y había hecho prácticas, había varias veces hecho intentos en ciertos lugares para ver qué alcance iba a tener la bomba, de qué tamaño tenía que ser, ¿no? Y cómo iba a destruir a todos. La oración hizo un milagro. Entonces, sabemos nosotros que aunque los planes de Dios son más altos, son incomprensibles, él tiene un propósito en todo, ¿no? Podemos verlo con Esteban. Esteban muere apedreado, sin embargo, qué buen propósito tuvo esta muerte cuando, por ejemplo, Pablo, que es testigo de este asesinato, se convierte. Y cómo posteriormente miles de todos esos judíos que ya desde antes se habían matado a nuestro Señor Jesucristo, y luego ahora Esteban, el primer mártir cristiano, muere, como hay mucha conversión, ¿no? Y él entrega su vida, pero tiene justamente una recompensa eterna, ¿no? Poca tribulación en esa vida, una breve tribulación, pero una gloria en la eternidad. El propósito de la muerte de Esteban fue grande, la conversión de muchos, el arrepentimiento de muchos, como por ejemplo Pablo, ¿no? Y que miles de judíos se hayan convertido al cristianismo. Y además, una gloria en la eternidad. Amén, hermanos. Entonces, por eso el Señor no siempre va a detener la maldad. Él tiene un propósito más grande para el sufrimiento. Y su promesa jamás fue que nosotros no habríamos de sufrir, ¿no? Nada menos él. El mayor crimen que ha habido en la humanidad es el asesinato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque imagínense matar al mismo Dios, al Hijo de Dios, ¿no? ¿Hay mayor crimen que ese? No. Y fue hecho por lo peor del hombre, ¿no? En la cruz se encuentra lo peor del hombre con lo mejor de Dios. Y ahí podemos ver entonces cómo él también, Jesucristo, pues es parte, ¿verdad? Es sensible a las injusticias. Él mismo vivió y se entregó y permitió esa injusticia, pero vean qué resultado tan maravilloso tenemos el día de hoy, ¿no? Poder ser redimidos por Él, ¿no? A través de su muerte en la cruz, de su resurrección. Entonces, va más allá de nuestra comprensión, hermanos, pero simple y sencillamente podemos ver que su justicia es perfecta, que su amor está presente en medio de nuestras vidas, ¿no? Podemos entender entonces por qué sí salvó a Daniel y por qué no salvó a Esteban. Y podemos ver también cómo la oración mueve a Dios, mueve la misericordia de Dios, hace que ese milagro cambie, ¿verdad? Y por eso esos niños fueron salvados. Ya me investigaré la película, de hecho hay una película que habla al respecto de esto, un libro, es una historia real, y ya les platicaré porque de memoria ahorita no tengo el nombre de la película, no recuerdo, pero es un hecho real que ocurrió en una escuela en Estados Unidos y ese es un testimonio de un milagro. Yo quería en cierto momento investigar acerca de milagros que estén bien documentados, ¿no? Un milagro real en donde la oración haya tenido respuesta.
y en donde alguien no se haya salido con la suya, y como en este lugar, pues, vemos que ocurrió ese milagro, ¿no? Entonces, podemos ver que Él permite el sufrimiento en algunas ocasiones de sus siervos, pero por razones que no siempre vamos a comprender. Sin embargo, el apóstol, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo, cuando es encontrado por Dios, que le dice, ¿por qué me persigues? Él honestamente dice, ¿a quién persigo? No niega, sino pregunta. Entonces él tiene propósitos mucho más grandes, propósitos mayores que no siempre son visibles para nosotros, no siempre son evidentes, pero ahí están, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que vemos, que justamente el sufrimiento humano, que aparece una injusticia que Dios permite, tiene realmente propósitos más grandes, ¿no? Más grandes que ser librados de un sufrimiento físico, es una respuesta en el alcance de mucho, ¿o no, hermanos? ¿El sufrimiento de una persona es más grande que la salvación de muchos? No, ¿verdad? ¿Y qué importa? Muchos se entregan, así como nuestro Señor, muchos mártires cristianos se entregan, pero para que otros sean sensibles. Podemos ver, por ejemplo, un grupo de misioneros americanos que van a Centroamérica o Sudamérica. Esta película se llama Punta de Lanza, y vemos como por una tribu de nativos son asesinados con lanzas, ¿no? Y esos misioneros mueren, sobre todo los hombres, ¿no? Quedan las mujeres con vida, quedan los niños con vida, pero los hombres misioneros fueron asesinados también en ese momento. Sin embargo, todo el pueblo y los líderes asesinos de ese pueblo se convierten al cristianismo. Y lo que fueron a hacer estos misioneros maravillosos fue logrado. Les costó su vida, les costó morir en manos de sus asesinos, pero esos asesinos se convierten. Wow, ¿no? Qué gran valor de la vida de una persona. A veces morir en un accidente en la calle sin ningún mérito, ningún logro. Es más grande morir quizás en manos de un asesino, pero lograr que por medio de esta muerte se convierta esa persona, ¿no? Pues esta es una historia real también que ocurre, un testimonio que nos ayuda a entender que los planes de Dios son más grandes que los nuestros, y que el sufrimiento de un ser humano personal logra cosas mucho más grandes en salvación para con nosotros, ¿no? Y pues vemos que si hay alguien justo, pues es Dios, ¿no? Aquí podemos entender entonces por qué Dios permite que le pasen cosas malas a sus hijos, a los cristianos, ¿no? Pero de Dios nadie se burla, Dios no puede ser engañado. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que nosotros vamos a sembrar lo vamos a cosechar, ¿verdad? Entonces los malvados no se han de salir con la suya, ¿verdad? Aunque parecen temporalmente ganar, dice, parece que Dios los bendice, les va bien, pero este versículo asegura, es una promesa de que en el tiempo perfecto de Dios, Él hará justicia con estas personas. Y finalmente, hermanos, ¿saben qué es lo único que tiene alguien que hace mal? Tiene un bien menor. Lo único que pueden acceder los malvados es a tener dinero, bienes materiales. Ahí está lo lamentable de ellos, pero no tienen el bien supremo, que es la paz, que es el gozo, que son los bienes eternos de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Cuando un malvado, cuando un ladrón, cuando alguien que peca va a tener alegría en su alma. ¿Cuándo? Lo único que tienen es ese bien material que han robado.
Y entonces viene justamente esa conciencia que Dios nos ha dado, esa alma que Dios nos da y que nos recuerda que vamos a cosechar el mal, ¿verdad? Sobre todo, Él es paciente, Dios muchas veces no termina hoy por hoy con los asesinos seriales, por ejemplo, porque es paciente. Y nos tocó ver el caso de un asesino serial y es un testimonio durísimo, durísimo. Un asesino serial que se arrepiente y que recibe el perdón. Entonces, la verdad es que todo esto, si no nos arrepentimos, porque todos, no hay nadie de nosotros que esté limpio, ¿no? Muchos, y me incluyo, tengo que confesar, me incluyo, cuántas veces, y lo dice la palabra de Dios, cuántas veces hemos maldecido a nuestros enemigos, ¿no? Cuántas veces hemos criticado a nivel mental. Dice la palabra de Dios que aquel que le dice fatuo a su hermano ya es culpable ante el concilio, ¿no? Y Dios habla de que el asesino viene a través de ese corazón de odio, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos odiado? Así es de que nosotros no podemos decir, ay, que Dios tan injusto que dejó que este asesino serial fuera perdonado. Bueno, ¿y tú? A lo mejor no lo hicimos por miedo a la ley, a la autoridad, a ser detenido, ¿verdad? Pero ahí podemos ver, Salud, que cuando el hombre siembra maldad, va a cosechar consecuencias espirituales, ¿verdad? Pierde el gozo, pierde la alegría, pierde la comunión. De hecho, ni siquiera hay comunión con Dios cuando alguien peca. Inmediatamente vuela todo gozo, toda paz. Lo único que pueden hacer estas personas, ir de emoción en emoción, ¿no? A lo mejor están robando y sienten mucha emoción y mucho placer cuando se salieron con la suya, pues hasta ahí llegó. Pero no tienen el bien mayor, no tienen ese bien permanente que es la paz con Dios, el gozo de Dios, ¿verdad? Así es de que imagínense que Dios impidiera cada pequeño acto de maldad. Imagínense así, nada podría ocurrir malo, ni siquiera, no sé, que algo tan sencillo como matar un animal para alimentarse, ¿no? Porque va a sufrir el animal. Si Dios ocurriera o detuviera cualquier maldad, entonces ¿dónde quedaría la libertad humana? No, yo no hice nada malo, yo no hice nada malo, yo no tengo nada que ser juzgado, yo merezco el cielo, porque díganme dónde hice el mal. Si Dios tan siquiera detuviera incluso hasta nuestros pensamientos, ¿no? Así es de que eso, la libertad no elimina nuestra responsabilidad humana de nuestras acciones. Y por eso viene el poder, que Él sea nuestro redentor, que Él sea nuestro salvador. Viene el crecimiento espiritual, ¿no? El arrepentimiento, el dejar de hacer. Nada de estas cosas tendría sentido si Dios ante cada pequeño mal actuara. ¿Dónde quedaría la responsabilidad? ¿Dónde quedaría la redención? ¿Dónde quedaría el arrepentimiento? ¿Dónde quedaría la salvación? Pero nosotros sabemos que esa es la paradoja entre el mal y la libertad, ¿no? En donde tienen que coexistir, tiene que existir la libertad para que exista el mal. Y el mal existe porque la libertad existe, pero también existe la responsabilidad. Entonces Dios no actúa de forma automática para detener cualquier elección que haga el hombre. Él permite esto para que podamos experimentar la lejanía y buscarlo a Él, ¿verdad? En medio del sufrimiento, buscar redimirnos en esta nueva relación con Dios, ¿no? En donde nuestra libertad nos lleva ahora a amarlo, a buscarlo, a obedecerlo o a rechazarlo también, ¿no? Entonces el mal existe porque el ser humano ha elegido apartarse de la voluntad de Dios, ha elegido en su libertad, como vimos, ¿verdad? Ha elegido el mal en lugar del bien, ha elegido la maldición en lugar de la bendición, ha elegido la muerte en el lugar de la vida. Entonces es una elección que se nos da como seres humanos.
Por eso Dios, al permitir esta libertad, pues también permite que el mal suceda. Amén, hermanos. Pero no sin un propósito, no sin un propósito mayor, un propósito final, en donde todos somos probados y cada quien va a cegar lo que ha sembrado. Y pues sí, estamos tratando este tema en donde, ¿por qué el sufrimiento de los inocentes, verdad? Muchas veces esto no se entiende. ¿Por qué pasan con inocentes, como acabamos de ver, cosas tan terribles? Tenemos promesas de la brevedad del sufrimiento en contra de un gozo por la eternidad. Y eso hace que cualquier sufrimiento sea aceptado. Amén, hermanos, porque es breve. Y en cambio la eternidad con Dios no se compara con cualquier sufrimiento con las maravillas eternas. Veamos qué dice Pablo en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿No pasó eso con Esteban? Sufrió por unos minutos hasta la muerte, ¿no? Fue un sufrimiento temporal, pero ¿qué se compara ese sufrimiento de Esteban con el peso de gloria en la eternidad? ¡Wow! ¿No? Vale la pena. Y hermanos, todos hemos de sufrir y un sufrimiento de muerte y hasta la muerte, todos, ¿eh? Tanto sufrimiento que nos va a llevar a la muerte, ¿no? Entonces, este sufrimiento, pues, es el que él padeció. El sufrimiento en estos inocentes, como Esteban, pues puede parecer doloroso. Sin embargo, recordemos siempre ese peso de gloria. Ese peso de gloria en donde, ¿sabes qué? Esto simple y sencillamente es como un sonar de campanas que están dando esa gloria, es el preámbulo a la gloria que has de recibir. Amén. Amén. Entonces, este punto ayuda a consolar, ¿verdad? A todos aquellos dolidos, demostrándoles que el sufrimiento aquí no es el final de la historia, sino es el inicio de la gloria. Es el inicio, ¿verdad? De esa gloria eterna que estamos con Cristo. El sufrimiento, hermanos, repitamos, el sufrimiento no es el fin de la historia. El sufrimiento es el inicio de la gloria en Cristo, esa gloria eterna que hemos de recibir. Amén, hermanos. Amén, ¿no? Y siempre es importante pues tenerlo a la vista. Podemos ver cómo esto se puede aceptar con mayor facilidad, como lo hizo Job, cuando hay entendimiento de la voluntad de Cristo. Finalmente, nada hemos hecho que sea digno de recibir ningún bien, o que hemos hecho para recibir el menor de los bienes. Vean lo que dice Job, capítulo 1, versículo 21. Él tuvo fuerza para aceptar el mal en su vida. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dijo, Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho para ganarnos los bienes? Nada, ¿no? Sino pecar, sino estar alejados de la voluntad de Dios. ¿O alguien ha hecho algo bueno, hermanos, antes del encuentro con Dios? No, ¿verdad? Todos hemos pecado, estamos, eh, merecemos ese peso, ¿verdad? De castigo eterno. Y sin embargo vemos cómo este hombre justo, Job, honestamente reconoce la verdad. Y dice, bueno, pues yo desnudo salí con mi madre, desnudo volveré. Dios dio, sin que yo hiciera nada, Dios lo dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Te bendigo cierto tiempo. Alabado sea el Señor. Gracias por la bendición que me dio todos estos años, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿no? Betel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces,
No, no importa que no comprendamos nuestras circunstancias, podemos agradecer por todo el bien que hemos recibido. Y por eso no hay persona en el mundo que pueda estar en contra de Dios, porque absolutamente todo, aunque no tengan pies, aunque no tengan manos, aunque no tengan familia, aunque no tengan muchísimas cosas, tienen innumerables bendiciones de Dios en sus vidas, ¿no? Y justamente por eso hay, hay la historia, ¿verdad? De escuelas, volviendo a las escuelas en donde se empiezan a hablar en un grupo, en un auditorio, empiezan a manifestarse en contra de Dios, a vociferar, la gente popular, la gente con dinero, empieza a hablar mal de Dios, y cuando ven que uno de los alumnos que tiene dificultades físicas, que tiene discapacidad, dicen, no, pues ahorita que pase, él va a acabar con Dios, pero le va a echar pestes, porque verlo cómo está de mal, ¿no? Y justamente él es el que le dice todo lo contrario. Dice, no, Dios es bueno y ustedes son unos malagradecidos. Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes para exigirle a Dios nada si todo les ha sido dado gratis, ¿no? Así es de que nosotros no podemos exigir lo que Él ha tenido bien darnos, gracias Señor, ¿no? Porque así fue su voluntad. Sin embargo, pues siempre hay un consuelo eterno, ¿verdad? Dios reconoce que podemos sufrir en cierto momento, pero hay una promesa. Hay una promesa en el Sermón del Monte, vemos Mateo capítulo 5, versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿no? Entonces Jesús mismo reconoce el sufrimiento, como él sufrió, él padeció, y sin embargo, Él nos da una promesa directa de mano de Él, de sus propios labios, ¿no? Él mismo dice, Él que va a dar consuelo y justicia a todos los dolidos, ¿no? Asegurándoles que su sufrimiento no será ignorado por Dios, sino que serán consolados, ¿no? Que serán consolados. Entonces, pues, ahí podemos ver que es un Dios que nos comprende, Él padeció, Él sufrió como nosotros, y seguimos pensando a lo mejor, ¿no? Pero es que ¿por qué no lo mata ya este malvado que tanto sufrimiento nos causa? ¿Por qué no se lo lleva ya Dios y lo condena en el infierno, ¿no? ¿Por qué parece que el mal prospera, que los malos les va bien? ¿Por qué parece que los justos tienen que sufrir? ¿Y por qué parece que a los malvados les tiene que ir bien en la vida, ¿no? Sin embargo, la Biblia no evade estas preguntas, sino les da respuesta directa a estas interrogantes que podemos tener nosotros como inconversos. Por eso vemos que el éxito que tienen los malvados pues es temporal. Veámoslo en el Salmo 37, versículo 1 y 2. Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces podemos ver que la prosperidad supuesta, que como mencioné solamente es material, a causa de robos y de injusticias, de cohecho, los malvados podrán tener ahí su premio, ¿no? Que es temporal y que es pasajero. Pero aunque parezca que van a prosperar, esa prosperidad es efímera. Esa prosperidad no tiene valor eterno. Al contrario, ya ni siquiera tiene peso de gloria por el sufrimiento de los justos, sino tiene peso de justicia y de justicia eterna. Imagínense eso, hermano. Imagínense eso, ¿no? Así es de que eventualmente podrán salir en apariencia en esta vida adelante los malvados, pero como hierba serán cortados. Así es de que aunque tengan solamente bienes materiales, nunca tendrán los verdaderos
bienes que tienen valor eterno, ¿verdad? Los más valiosos, los que sí son valiosos en realidad. ¿Cuáles son? Los espirituales, ¿no? La paz, el gozo, la alegría. ¿Cuándo van a gozar de esas cosas? Jamás, ¿no? En cambio, vean lo que dice Salmo 4:8 del Salmo. Aunque sea pobre, nunca le va a faltar nada que necesite, ¿no? No he visto ningún justo que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Nada nos faltará. Vean el hermoso versículo en Salmos 4:8. Por favor, me encantaría, hermanos, que abrieran sus Biblias y en Salmos 4:8 vieran el gozo, lo valioso que tiene un cristiano, lo valioso que tiene un hijo de Dios que actúa en rectitud conforme a su voluntad. Me encantaría que lo leyéramos juntos porque da mucha paz a nosotros como cristianos para no envidiar a los que hacen iniquidad. ¿Les parece bien que lo leamos? Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Entonces, justamente esta es la parte que le toca al justo, ¿no? Es la parte que le toca a los hijos de Dios. Y no hay que envidiar ningún bien material que pueda tener un malvado, un inicuo, ¿no? Justamente porque nosotros tenemos lo más valioso que hay. Amén, hermanos. Tu presencia, la paz, el gozo. ¿Y qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta? En esta semana, ¿quién se ha quedado sin comer, por ejemplo? El Señor suple todas nuestras necesidades. Amén, hermanos. Y sin embargo, habrá justicia, ¿verdad? Dice el Salmo 37:28, que la justicia vendrá al tiempo de Dios. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida, ¿verdad? Entonces aquí hay una promesa también que hay para con nosotros, en que Dios no va a desamparar a los suyos. Realmente la maldad, aunque parece prevalecer en el presente, solo es efímera, solamente es temporal. Sin embargo, Dios no va a desamparar a sus hijos, ¿no? Va a protegerlos por toda la eternidad y al contrario, los impíos serán destruidos. Amén, hermanos. Así es de que veamos lo que tiene valor eterno. Veamos realmente las cosas, aunque no podamos comprender temporalmente algo, sabemos que hay algo mayor que está más alto, sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿no? La justicia final es definitiva y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que en esta vida podrás salirte con la tuya, pero hay un Dios que es justo y que cuando llegue el momento nos llamará cuentas a todos, ¿no? Por eso dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y todos, hermanos, tenemos que tragar saliva y temblar ante esta realidad. Yo mismo ahora estoy temblando, ¿verdad? Porque es una justicia divina, definitiva, real. Es el juicio final, ¿verdad? Algunos estarán ante Cristo, ¿verdad? Ante el tribunal de Cristo, los cristianos se presentarán, pero otros, ¿verdad? Ante el trono blanco serán juzgados. Entonces todos justos e injustos estarán ante el trono de Dios y seremos juzgados según nuestras obras. Este es el momento al cual habremos de llegar todos, en donde la justicia perfecta de Dios se cumpla, ¿verdad? Y será revelada ante todo. Pues amén, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque ¿quién de nosotros es digno, verdad? Sin embargo, aquí viene algo maravilloso, en donde también
Hay un equilibrio entre la justicia de Dios y su misericordia. Y de no ser por esta misericordia, qué terrible final tendríamos todo, ¿no? ¿Cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo misericordioso? Puede preguntarnos un inconverso, pues podemos ver, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos da respuesta en Romanos 3:26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, el único justo solamente es uno, ¿no? Jesucristo. Jesucristo, Él, justo. Amén. Amén. Y solamente es a través de la justicia de Jesús el que también justifica a los pecadores, como tú y como yo, ¿no, hermano? A los pecadores que creemos en Él. Esto demuestra que su justicia no es incompatible con su misericordia, sino que ambas se encuentran perfectamente en Cristo. Cristo es justicia, Él es Jesús el justo, ¿verdad? Pero también es el misericordioso. Y ahí es donde entra justamente el arrepentimiento. Dios nos perdona y nos pide solamente ya no hacer más daño, ¿no? Y que dejemos de hacernos daño a nosotros, sino que hagamos el bien como Él nos ha entregado. Es lo único que nos pide. Ese amor que va a sembrar en nosotros nos lleva a hacer el bien, ¿verdad? A veces cuesta trabajo hacer el bien, es como la medicina, es insípida, duele la medicina, es amarga la medicina, pero hace bien, ¿verdad? No queremos ser disciplinados, pero somos rebeldes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo Él hace que ahí lo peor del hombre se encuentre con lo mejor de Dios, ¿no? En esa cruz. Él solamente nos puede perdonar si dejamos de hacer daño. Recordemos Miqueas 6:8. Me encanta este versículo, me encantaría que lo vieran, Miqueas 6:8. Vean lo único que nos pide el Señor. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Veamos qué nos pide Jehová. ¿Qué es lo único que nos pide? Dice, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿no? Solamente hacer la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Nos pide que ya no hagamos mal, ¿no? Arrepiéntete del mal que haces mucho mal a las personas, te haces mal a ti mismo, ¿no? Ahora haz el bien, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios, ¿verdad? Que es tu creador. Entonces, pues bueno, eso está mal, hermanos, que nos pida que dejemos de hacer daño, que dejemos de pecar en contra de los demás, en contra de Dios, en contra de nosotros mismos. No, ¿verdad? Es un Dios de amor, es un Dios justo. Así que como vemos ahí en esta cruz hermosa, maravillosa, que yo creo que todos los hombres deberíamos de amar, todos los hombres, ¿no? Porque es lo único que nos puede hacer que nuestro destino cambie. En esa cruz donde muere Cristo, ¿verdad? Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén, hermanos. Entonces, esta cruz maravillosa es donde se cumple la justicia de Dios, pero también en donde por su misericordia su sangre es derramada, ¿verdad? Y sobre toda la humanidad está disponible este perdón, esta reconciliación. Cristo sufrió por nosotros, por nuestros pecados, para que pudiéramos ser justificados. Su justicia es imputada a nosotros. Somos declarados justos, no por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino por las obras y los méritos de Él, ¿no? O sea, todo aquel que en Él va, Él no lo deja fuera, ¿no? Todo aquel que a mí viene, no lo echo fuera. Pero hay que pasar por la puerta estrecha para llegar a Él, ¿no? Hay que pasar por la puerta estrecha y llegar a Él.
Y entonces el punto importante en donde podemos ver la bendición, ¿verdad? Ese arrepentimiento que nos trae la misericordia, que abre la misericordia de Dios. Porque mientras seamos soberbios y altivos y rebeldes, Dios será misericordioso con nosotros o nos va a disciplinar. Hermanos, nos va a disciplinar, ¿verdad? Dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Así es de que es un Dios justo y si no nos arrepentimos, no nos va a perdonar, hermano. Por eso dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, ¿verdad? Entonces, esta parte es en donde abre el arrepentimiento, abre la conversión a la misericordia de Dios. De otra manera, ¿no? Mientras sigamos tapando nuestros pecados, ¿cuántas veces podemos tapar nuestros pecados al no quererlos ver ni nosotros, ¿no? Una mancha más al tigre. No, estamos encubriendo nuestros pecados y ¿qué va a pasar? Pues no hemos de prosperar. Amén, hermanos. La justicia de Dios exige que el pecado sea tratado. Amén, hermanos. Si no tratamos el pecado, si lo encubrimos, si lo escondemos, no habremos de prosperar materialmente, no, espiritualmente. ¿Sí, hermanos? Podemos prosperar materialmente mucho en el pecado, muchísimo. Muchos bienes materiales podemos tener, ¿verdad? Ay, soy rico. Sí, ahí está el peso de justicia que estás acumulando. En cambio, ¿cómo puedes prosperar espiritualmente? Justamente a través de tratar el pecado, ¿verdad? Y es ahí cuando entra la misericordia de Dios, es ahí cuando encontramos el perdón, cuando nos volvemos a Él. Amén, hermanos. Sí. Amén. Pues muy bien, amados hermanos. Creo que por el día de hoy, este tema maravilloso, difícil, tema de la justicia de Dios, pues es un tema que honestamente la palabra de Dios no evade, sino da respuesta maravillosa. Da una respuesta fantástica que nos llena de paz, que sabemos, ¿verdad? Aunque los malos prosperen temporalmente, ahí tienen su recompensa en lo material. Pero el valor verdadero, el bien verdadero, que es la paz, que es el gozo, que es la dicha de vivir, nunca lo podrán tener. Más bien han de tener miedo, ¿no? Temor, ansiedad. Y por eso tienen que refugiarse más y más y más y más en la búsqueda de satisfacciones materiales, en el alcohol, en las drogas, en mujeres, porque es bastante agreste la vida y sin embargo, ¿verdad? Mientras más buscan lejos de Dios, menos paz encuentran, menos gozo tienen, más que el efímero, ¿verdad? Temporalmente en un segundo y después viene la realidad dura. Así es la justicia de Dios, que nadie es impune ante la justicia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Les invito a inclinar su rostro.